Hola, yo soy Susana Salvatierra Fernández, ya creo que algunos me conoceréis, y si no, pues soy una estudiante del doble grado de Ingeniería Informática y ADE, y este vídeo forma parte de un proyecto de la asignatura de Macroeconomía. En él traeré una noticia, la expondré lo mejor que pueda y haré mi crítica personal. Sobre todo creo que sería conveniente que participaseis en los comentarios y así abriésemos un debate para conocer vuestra opinión y nos ayudamos mutuamente contribuyendo a nuestro conocimiento. Así que sin más dilación, dentro vídeo. Últimas noticias. Plataforma oficial de Naciones Unidas. Si las grandes economías no cambian su política monetaria y fiscal, habrá una recesión global. Esta noticia, publicada el 3 de octubre de 2022, nos habla de que la suma de las múltiples crisis derivadas de la pandemia, el endeudamiento excesivo, la inflación, el cambio climático y la guerra en Ucrania podrían dejar la economía mundial en una situación más precaria que la registrada tras la crisis financiera de 2008. Ahora bien, el resumen de esta noticia os lo digo a continuación. Para resumir el cuerpo de la noticia, me apoyaré en unas diapositivas en las que aparece tal cual redactada y en sus respectivos epígrafes. En primer lugar, el tema principal aborda, como bien indica el título, la inminente recesión global que probablemente ocurra a no ser que se tomen medidas. De acuerdo al texto, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo nos recuerda que bajar los tipos de interés no ayudó en el pasado y que por tanto esa medida es imprudente. Además, endurecer las políticas fiscales podría derivar en un periodo de estancamiento e inestabilidad. Aún no es tarde para salvar la situación, pero se requiere ante todo voluntad política. Por otra parte, en el apartado de crisis de deuda, se nos habla de cómo las divisas están cayendo en países en desarrollo y la inminente crisis global que se podría originar en torno a la deuda. Por eso mismo se recomienda gestionar la reestructuración de esta. A continuación aparece un tema central, la inflación. Su origen en los países desarrollados se debe a la subida de los precios en los productos básicos, entre otros la energía o la problemática de las materias primas tras la guerra de Ucrania. Aquí se destaca el papel de los especuladores y cómo se debería mejorar la regulación. El quinto epígrafe nos lleva a la situación en Latinoamérica, donde el entorno externo es crucial para su desarrollo económico, especialmente los países endeudados. Se prevé que los países motores económicos disminuyan su avance, además de comentar que endurecer las políticas monetarias solo repercutiría negativamente en la demanda interna. Por último, se presenta el principal reto de la política en los países desarrollados: crear empleo mientras que se permiten aumentos atrasados en los salarios reales. Todo esto es quizá más fácil con una cooperación regional más sólida. Ahora la justificación de por qué precisamente esta es la noticia que he escogido. Para empezar, el enlace que yo le veo al temario es que está totalmente relacionado con el tema 4 acerca de las políticas fiscales y el tema 8 que trata sobre el crecimiento económico. Además, la primera vez que leí la noticia no pensaba escogerla, simplemente por la complejidad aparente tras la primera lectura. Pero una vez que indagué y comprendí la terminología y lo que quería decir el mensaje, comprendí que era una buena oportunidad para hacer este vídeo y así compartirlo con los compañeros, crear algún debate. En conclusión, escogí esta noticia por el claro enlace, porque podía indagar mucho acerca del tema, tiene mucha información sobre la que investigar y porque también me ha aportado mucho como asignatura. Ahora bien, en este apartado de explicación de alguna terminología que habré utilizado y que quizás no se ha comprendido totalmente porque aún no hemos profundizado en la materia o porque simplemente no suena, son las siguientes palabras. En primer lugar, la tasa de interés. Según yo busqué en Wikipedia, es una definición un poco más compleja, dice que es la cantidad que se abona en una unidad de tiempo por cada unidad de capital invertido. Dicho en otras palabras un poco más brutas, es el precio a pagar por utilizar una cantidad de dinero durante un tiempo determinado. Otra definición que creo que es de vital importancia es la de política fiscal. Sé que esto lo ahondaremos más en el tema 4, que veremos con el profesor de la materia, pero considero que es importante tener una idea básica acerca de
sobre qué trata la política fiscal. Pues bien, la política fiscal es una disciplina de la política económica centrada en la gestión de los recursos de su Estado y su administración. Está en manos siempre del gobierno del país, quien controla los niveles de gastos e ingresos mediante variables como los impuestos y el gasto público para mantener un nivel de estabilidad en los países. Es decir, las políticas fiscales se van a llevar a cabo cuando haya situaciones económicas que escapen de nuestro control. Por ejemplo, una inflación. ¿Cómo podemos reducir los daños de esa inflación o controlarla, estabilizarla? Con políticas fiscales. Y esas políticas fiscales pues variarán de un país a otro y conllevarán una serie de causas o consecuencias dependiendo de la medida que se inserte. Y por último, ya llega el fin de este vídeo, me gustaría dar mi opinión personal acerca de la noticia. Y es que, apartando el hecho de que se me hizo un poco compleja al principio de examinar, de entender, comprender a mi básico conocimiento de la economía, me ha resultado una noticia muy completa, sobre todo por el nivel de objetividad a la hora de hablar que tiene el experto que la redactó. En ningún momento se da ninguna valoración personal, ninguna crítica con un ideal político detrás, sino que examina muy bien lo que está pasando. Algo que no me gustó especialmente de la noticia es que no vi tan claro la solución que pretendían proponer al problema que se planteó inicialmente, la recesión. Sí determinan o sí desarrollan brevemente algunas cosas, pero no me llegan de convencer del todo. Algo que sí me apasiona de esta noticia y que no sucede en muchas es que se examine la situación en Latinoamérica. Siempre nos centramos en qué pasa en Estados Unidos, qué pasa en Europa, pero el mundo está constituido por muchos más países y la situación económica de los países en desarrollo, como puede ser en Latinoamérica, literalmente nos afecta al resto de países. Además, considero que es un artículo que debería leer cualquiera que estuviera instruido en la ciencia económica, porque yo sí veo o presiento que puede predecir lo que está pasando y lo que pasará en el futuro si no tomamos medidas inmediatas. Ahora bien, como estudiante de segundo año de economía, no sabría proponer explícitamente qué podríamos hacer como individuos, por ejemplo, para cambiar esto, además de las políticas que veremos más a continuación o qué medidas pueden tomar los gobiernos, sino nosotros como individuos, qué podríamos hacer para salvar esta situación de inflación, recesión. Así que esa es mi pregunta propuesta para vosotros. ¿Qué creéis que podríamos cambiar como individuos? ¿Qué creéis que podríamos modificar o mejorar en nuestra sociedad? Y sobre todo, pues si hay alguna posibilidad de que nuestro país, que es España, no entre en una crisis tan compleja o tan insalvable, ¿no? Así que gracias por ver el vídeo hasta el último momento y espero de verdad que comentéis y que abramos un debate en los comentarios.